Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una transmisión especial de Store Médica Todos. Durante esta temporada es común que las emergencias pediátricas aumenten. Por ello, es muy importante conocer cuáles son las principales causas y saber cuándo llevar a los pequeños a emergencias. Les quiero recordar que tendremos el giveaway de un combo de pruebas de enfermedades respiratorias, el cual incluye pruebas del virus sincitial respiratorio o BSR, prueba rápida de influenza A y B, prueba de antígeno COVID. Este combo de pruebas permite diferenciar los virus debido a la similitud de los síntomas que presentan estas enfermedades. De esta manera se puede hacer un diagnóstico rápido y preciso, con el objetivo de que tu médico pueda determinar el tratamiento adecuado. Solo tienes que dejarnos dudas sobre el tema de emergencias pediátricas durante los primeros 15 minutos de este live y al finalizar estaremos anunciando al ganador. Comentarles también que contamos con precio especial en este combo en cada uno de nuestros hospitales, así como precios especiales en estas pruebas de manera individual. Contáctanos para mayor información. Ahora sí comenzamos. Y qué mejor que hablar de este tema tan importante con médicos especialistas. Le doy la bienvenida a la doctora Elvia Yaroslava Mayuca Castillo, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como médico cirujano, del Hospital General de México como pediatra general y del Instituto Nacional de Pediatría como oncóloga pediatra, ambos títulos avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, el doctor Alejandro García, egresado de la especialidad de pediatría médica por la Universidad Autónoma de Sinaloa y alergia e inmunología clínica pediátrica por la Universidad de Guadalajara. A la doctora María Montserrat Hernández Tarrago, egresada de la Universidad La Salle, con especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctores, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen los pacientes sobre las emergencias pediátricas. Abrimos el tema con las siguientes preguntas a la doctora Montserrat. Doctora, ¿cuáles son las principales causas de emergencias pediátricas en esta época invernal? Buenas tardes, Felipe. Pues principalmente las causas son las infecciones de vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Sin duda alguna, estas son la causa número 1 de consulta durante esta época. Gracias, doctora. ¿Qué importancia juega la vacunación dentro de la prevención de estas enfermedades? Las vacunas o el que un niño presente su esquema de vacunación completo es de suma importancia para la prevención de infecciones en general. Sin embargo, de infecciones de vías respiratorias superiores, en México contamos con una cartilla de vacunación que cubre muchas enfermedades y afortunadamente son gratis. Entre ellas, la principal que puede cubrir infecciones de vías respiratorias superiores, pues es la influenza, la vacuna contra influenza. Esta vacuna se aplica en diferentes etapas de la vida, desde mayores de 6 meses y puede estarse aplicando de forma anual. Esto es importante porque de acuerdo al número de aplicaciones de vacuna que se realice cada año, varía y mejora la prevención contra la enfermedad y si se presenta la infección, hace que esta sea menos grave. Bien, gracias, doctora. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo disminuir el riesgo de infecciones respiratorias en mis hijos, doctora? Felipe, esto va desde lo más sencillo que es el lavarnos las manos, el evitar ir a lugares donde haya conglomeración de personas o estar en contacto con personas que ya están enfermas, hasta el hecho de seguir usando el cubrebocas. Desafortunadamente, ahorita los adultos quizás somos los que tenemos un poco más de dificultad para continuar con el uso de los cubrebocas. Los niños, sobre todo los que están o nacieron en la pandemia, son los que más apego tienen al uso del cubrebocas. Esta es una medida muy importante.
aunado a, como había comentado, tener un esquema de vacunación adecuado y alimentación equilibrada. Bien. ¿Cómo saber si debo acudir a valoración médica ordinaria o al servicio de urgencias? En esta época debemos de acudir a consulta de forma habitual para el control del niño sano y si nuestro hijo presenta algún síntoma respiratorio. A urgencias debemos acudir si el paciente o el niño presenta fiebre persistente, tiene datos de dificultad para respirar o ha estado en tratamiento y no mejora. En niños más pequeños, si no tolera la vía oral o no puede alimentarse. Y si nosotros como padres vemos alguna alteración en su comportamiento habitual, también esto es indicativo de acudir al servicio de urgencias. Gracias, doctora Montserrat Hernández. Doctor Alejandro García. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias a ti. Ligado a la última pregunta, doctor, de la doctora Montserrat, ¿cuál es la definición de emergencia pediátrica? Mira, una emergencia pediátrica se define como cualquier acción que pueda poner en peligro y de inmediato a un organismo. Hablando de pediatría, tenemos principalmente que las lesiones en accidentes, los traumatismos, los accidentes automovilísticos, las quemaduras, pero también las infecciones en esta temporada, como comentó la doctora Montserrat, pueden poner en peligro la vida. Un cuadro catarral, gripal, que aparentemente inició de vías respiratorias superiores, se puede complicar de 72 horas o menos con un cuadro de una bronconeumonía. Hablando específicamente de niños menores de 2 años, hemos visto actualmente que este virus sincitial respiratorio, que desde ya antes ha existido, ha puesto en aprieto las salas de urgencias y ha saturado los hospitales porque no se han tomado las medidas como acabamos de comentar. Bien. Doctor, ¿cuáles factores de riesgo predisponen a recibir atención al servicio de emergencias pediátricas? Bien, estos factores los tenemos casi todos. Hay a veces en que pasan desapercibidos, pero hablamos desde el nacimiento, cuando hay un recién nacido prematuro con peso bajo, un niño que no ha crecido, no ha aumentado suficientemente el peso, que corre el riesgo de enfermarse porque se inmunocomprometen. Es decir, estas células que están desarrollándose en los primeros 2 años se pueden verse comprometidas y pueden verse disminuidas y esto puede hacer que el niño se predisponga a enfermarse. Entonces hablamos desde el estado nutricional, por eso es muy importante acudir con su pediatra al control del niño sano y poder detectarlo a tiempo. Bien. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos conocer en infecciones respiratorias agudas para recibir atención inmediata, doctor? Bien, hablamos de aquel niño que ya la recibió, que a pesar del tratamiento presenta fiebre que dura más de 3 días, rechaza la vía oral o no se alimenta adecuadamente, comienza con un patrón respiratorio diferente. Puede ser una respiración muy lenta y profunda o una respiración muy rápida que se acompaña por hundimiento de su pechito, las costillas o le bota la pancita. Si además presenta una coloración pálida, inclusive marmórea, es decir, entre verdosa, amarillenta o ya muy complicado, coloración de morada, azul en los labios o en las manos, es para no perder más tiempo y acudir de inmediato a urgencias. Doctor, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las complicaciones de una infección respiratoria aguda? Bien, las complicaciones usuales es una otitis media de fusión, es aquella inflamación en el oído medio en el que el niño ya no escucha y no nos damos cuenta como padres porque se nos hace casi normal que le estemos repitiendo hasta 3 veces lo mismo y el niño apenas voltea a vernos y nos quiere leer los labios. Otra es la sinusitis, una sinusitis crónica. Es aquella que ya tiene más de 3 semanas de evolución, que persiste el moco, que está alterando el gusto y el olfato
y que el niño empieza a bajar de peso porque no empieza a comer, no huele y no saborea. Y las más importantes ahorita en esta temporada, las neumonías, ¿no? Las neumonías que requieren hospitalización porque ya no están oxigenando y pueden poner en peligro su vida. De acuerdo. Doctor, ¿cómo puedo distinguir una alergia a una infección? Bien, la alergia no produce fiebre. La infección generalmente tiene esta respuesta inflamatoria sistémica que es igual o mayor a 38 grados centígrados. Por eso es importantísimo checar la temperatura axilar en el pequeño. La alergia generalmente se puede controlar sintomáticamente y responder favorablemente. Sin embargo, una infección puede requerir un tratamiento más específico y siempre se tiene que individualizar cada caso. Y bien, el asma no diagnosticada como el asma no controlada, ¿eleva el riesgo de hospitalización? Esta pregunta que acabas de hacer, Felipe, es importantísimo. Me ha tocado en esta temporada invernal acudir al servicio de emergencias pediátricas por interconsultas por dificultad respiratoria. Y son niños, de 10 niños te puedo decir que 8 me han tocado que son asmáticos y no tienen diagnóstico. Son niños que generalmente están acostumbrados los papás a escucharlos toser. Una tos generalmente por la noche o al hacer alguna actividad física como reír, jugar, atragantarse con la tos y tener estos espasmos que le dificultan hacer las actividades diarias, como por ejemplo la actividad física en la escuela. Entonces, estos niños, estamos hablando que tienen una inflamación ya de tiempo en todas sus células de la vía respiratoria, condicionado a una infección que se agrega, generalmente viral, desencadena una exacerbación de asma, pero se complica con neumonía. Entonces, sí, un paciente con asma no diagnosticado y mal controlado es un paciente potencialmente hospitalizable por neumonía. Qué interesante, doctor. ¿Qué medidas preventivas puedo llevar a cabo para evitar complicaciones en esta temporada invernal? Bueno, lo primero es valorarse por su pediatra, que el estado nutricional sea adecuado, que cuente con el esquema nacional de vacunación completo de acuerdo a su edad. Ya lo mencionaba la doctora Montserrat, vacunas contra la influenza debe ser anualmente, inicia a finales de octubre, principios de noviembre hasta mayo. Empieza desde los 6 meses y siempre cuando se vacune la primera vez hay que poner un refuerzo adicional. Si ya se vacunaron el año anterior, con un solo refuerzo anual es suficiente. Además, ahora la oportunidad que tenemos con la vacuna contra COVID también es necesaria. Y no omito mencionar la vacuna antineumocóxica que se aplica a los 2, 4 meses y al año de edad, pudiendo inclusive poner una cuarta dosis en niños susceptibles a infecciones. Además, entonces, de valorarse esto, es muy importante que se tomen medidas preventivas como el lavado de manos continuo, uso de cubrebocas, evitar reuniones o aglomeraciones y, sobre todo, acudir a tiempo. A tiempo cuando mamá, papá, abuelita o cualquier tutor o cuidador del menor ya sepa con esta plática cuáles son los signos de alarma más importantes para evitar complicaciones. Muchas gracias, doctor Alejandro García Aguirre. Doctora Elvia Mayorga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Gracias a todos los que nos están viendo y que se están permaneciendo en esta charla tan amena. Gracias, doctora Elvia. Especialista en oncología pediátrica, ¿cuál es la principal causa de consulta de emergencias dentro de los pacientes con cáncer durante la época invernal? Bueno, yo creo que en los pacientes oncológicos todo el año sería la neutropenia febril. Recordar que nuestros pacientes oncológicos siempre su sistema inmunitario está debilitado y la respuesta de este a cualquier virus o bacteria, pues sí, está hasta cierto punto abolida, por lo que cuidarlos. Yo algo que quiero mencionar es que yo creo que el mundo ya conoce la vida de un niño con cáncer, ahora que hemos sido tan con la pandemia, que nos tuvimos que quedar en un lugarcito nada más, aislados, usar cubrebocas todo el tiempo, lavado de manos permanente. Eso es un día a día de un niño con cáncer, porque no tiene todavía, y mientras está en tratamiento, la capacidad de defenderse.
De acuerdo. Doctora, ¿en qué etapa del tratamiento es más común encontrar complicaciones infecciosas? ¿Y existe alguna manera de evitar o disminuirlas? Claro, la inducción a la remisión, hablando de leucemias, es quizá la época más difícil para los pacientes que están en tratamiento oncológico. También todos aquellos que están iniciando con el primer ciclo de quimioterapia, ese siempre será el más complicado, el que hay que darle un seguimiento más estricto, ya que este nos demostrará la respuesta que va a tener el paciente ante toda esta aborigen o lo que sea vorágine más bien de microorganismos, porque también recordar que el sistema inmunitario, al estar debilitado, ni siquiera nos defiende de las propias bacterias que tenemos nosotros. Entonces, todo paciente que esté iniciando un tratamiento con quimioterapia, todo paciente que esté en la primera etapa, esa será la etapa más complicada y la que hay que vigilar con mayor detenimiento. Muy interesante. Doctora, ¿las vacunas son permitidas? ¿Se deben Ah, dar anualmente? En el caso de los pacientes en tratamiento, no es lo ideal, no estamos, recordar que la idea de vacunar a un paciente es para que el sistema inmunológico entre en contacto con un virus y tenga una respuesta inmunológica para atacar esa enfermedad. Nuestros pacientes no tienen esa capacidad todavía, no tienen la memoria, colocar las vacunas en primera no va a dar la función que requiere por lo que se han producido las vacunas, entonces no hay manera que durante el tratamiento un paciente pueda o deba recibir algunas vacunas. También pensar en que cuando terminamos un tratamiento de quimioterapia hay que esperar por lo menos, hay alguna bibliografía que dice de 3 meses, nosotros de manera hemos decidido hacerlo hasta los 6 meses después de terminar el último ciclo de quimioterapia para la colocación de las vacunas. Bien. En esta etapa de transición post-pandemia, doctora, ¿hay alguna recomendación específica para los pacientes con cáncer? Yo creo que toda esta población es muy cuidadosa. Yo creo que los pacientes y sus papás son muy cuidadosos. E insisto, ya el mundo conoce el día a día de un niño con cáncer porque hemos tenido que hacerlo de estar en aislamiento, usar cubrebocas y lavado de manos. En esta época invernal, ese sigue siendo la base para la prevención de cualquier infección que pueda molestar a estos chiquillos. Normalmente, pues no son niños solos, a veces tienen a sus hermanitos que acuden a las escuelas, que están pues en contacto con otros niños y que es inevitable el que puedan de una u otra manera transmitirse los virus durante esta época. Sin embargo, el hecho de que tengamos conciencia de que nuestro sistema inmunológico como niño con cáncer no es el correcto, en aseo normal, o más bien el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas en el paciente y quienes están alrededor. Yo siempre hago hincapié a los papás de mis pacientes en que eviten a toda costa que alguien que pueda estar sintomático esté cerca de un chiquillo que está en tratamiento, y eso pues es muy importante, ya que el modo de transmisión siempre son las gotitas de flush, y entonces evitando el contacto, pues ayudamos muchísimo a estos chiquillos. Muy bien, doctora. A los pacientes de etapa de vigilancia, ¿las medidas de prevención son iguales a los demás niños? Yo creo que nos relajamos un poquito cuando un paciente pasa a vigilancia en estas medidas. ¿Por qué? Porque ahí ya sabemos que el sistema inmunológico ya puede ser capaz de defenderlo de las bacterias y virus más comunes en épocas invernales. Entonces, aunque siga habiendo una base específica de evitar el contacto con personas enfermas, de tener una buena higiene de manos, de tratar de estar en aislamiento, porque todavía, aunque queramos, seguimos en medio de una pandemia, podemos relajarnos un poquito, ya que ellos van a tener una respuesta inmunológica muchísimo mejor que cuando estaban durante el tratamiento. Muy bien. Doctora, ¿cómo podemos armar un kit especial del cuidado durante la época invernal para los niños en tratamiento? Yo siempre les digo a los papis, hay que tener siempre les digo, lo que hacíamos en la pandemia, todo el mundo ya lo hacía un niño con cáncer, sus toallitas con manera de antibacterial, estar usando el cubrebocas en todo tiempo que esté
expuesto a otras personas ajenas a casa, el lavado de manos, el aseo de manos. Entonces, el kit podría ser eso, su cubrebocas, su gel o sus toallitas húmedas y pues la sana distancia. En casa siempre debemos tener un termómetro. Eso es muy, muy importante. Al inicio hablábamos de lo que era la neutropenia febril y que un papá de un niño con cáncer sepa usar un termómetro, eso nos hace estar al tanto de todo lo que pudiera cambiar en la perspectiva del tratamiento de un chiquillo, saber usar un termómetro y tener nuestro oxímetro de pulso. Entonces, seguiría siendo eso, nuestro termómetro, nuestro oxímetro de pulso, el cubrebocas, nunca dejarlo, y el aseo, o la manera en cómo vamos a tener un aseo correcto de manos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sin duda, estos son temas de suma importancia para quienes nos están sintonizando y precisamente por ello, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos hacen en vivo. La primera pregunta, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmune en los niños? Victoria Porras, gracias. Bien, buenas noches, Victoria. Esta pregunta yo creo que es el cajón de Pandora, ¿no? Es como que la varita mágica que quisiéramos todos saber si existe realmente algo, evidentemente científico, que pudiera prevenir que no se enfermen nuestros niños. Bien, no hay como tal. O sea, podemos darle las mejores vitaminas, podemos mantenerlos con actividad física, les podemos dar un descanso, pueden dormir, pero si el niño no está bien nutrido, bien atendido en todo, en lo psicoemocional, en lo afectivo, en su salud física, el niño es el que más se va a enfermar. Y otro punto muy importante es la genética. Eso es algo que se nos olvida, porque si el niño, por ejemplo, ya tiene una predisposición de alergia, es un niño que si no se controla se va a enfermar más, le des lo que le des. Entonces tenemos que individualizar cada caso y sí, habrá maneras en cómo se pudiera fortalecer el sistema inmune, pero ya valorando en consulta, por ejemplo, desde el punto de vista inmunológico, yo como inmunoalergólogo podría ofrecer algo de inmunoestimulación siempre y cuando se haya descartado cualquier otra patología. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. Silvia García nos pregunta, ¿los casos de influenza son más que los del COVID-19? Bueno, en este caso, yo creo que en esta temporada hemos visto un alza en los casos de influenza, sobre todo los que han provocado neumonías y que han requerido hospitalizaciones. Quizá es porque algunos, y de hecho la mayoría de los casos que han requerido hospitalización, no presentan su vacuna de influenza, sobre todo la de este año. No sé si a los papás se les olvidó o hicimos como que a un lado la influenza y le dimos más importancia al COVID-19, pero en los casos que hemos visto en urgencia sí han sido mucho mayor los de influenza que los de COVID, sobre todo en esta temporada. Muchas gracias, doctora Montserrat. Gracias, Silvia. La siguiente pregunta de Elizabeth Sánchez. Si mi hijo tiene alguna infección respiratoria viral o bacteriana, ¿cuáles son las señales de que deben llevarlo a emergencias? Pues podemos retomar la respuesta que ya había dicho el doctor Alejandro también. Los datos por los que debemos de acudir a emergencias son si presenta dificultad para respirar, que en los niños pequeños lo vamos a ver manifestado como que el niño está irritable o hipoactivo, que tiene dificultad para incluso hablar, silbido en el pecho, tiene tiraje intercostal, su respiración está siendo rápida o presenta cambios de coloración, sobre todo a nivel del peribucal, ¿sí? La otra situación es si el niño ya llevó tratamiento y persiste con fiebre o además de eso no tolera la vía oral o no vemos mejoría después de 36 horas,
hay que acudir a urgencias. Muy bien, gracias Elizabeth, gracias doctora. La siguiente pregunta que nos hace la siguiente es: ¿cuántos días después de haber terminado un tratamiento de infección de vías respiratorias se puede vacunar de influenza a un pequeño? Inmediatamente terminado el tratamiento, al día siguiente. Ya finalizó su tratamiento y hay una recuperación. Lo que necesitamos es fortalecer para evitar recaídas, entonces sin problema. La única contraindicación absoluta para vacunar a cualquier paciente pediátrico o adulto es fiebre. Y no porque la vacuna los vaya a enfermar, simplemente porque la respuesta inmunológica a su organismo no va a ser la suficiente para generar anticuerpos de memoria, para que se queden por el tiempo necesario y evitemos una enfermedad más agresiva. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Tania: ¿cuáles son las secuelas que más predisponen las infecciones respiratorias en niños? Bien, hablamos de cuál. Yo creo que neumonía, ¿no? Si especificamos cuál tipo de infección respiratoria, neumonía. Bueno, una bronconeumonía en menores de 2 años va a provocar a nivel de los bronquiolos, porque así se llaman por la falta del músculo, una remodelación, es decir, una cicatrización. Entonces, evidentemente, aunado a una carga genética, la secuela más importante va a ser asma. Ahora, si el niño ya ha tenido más de 2 episodios de neumonías antes de los 5 años o más de 6 episodios de otitis supurativo que le sale otorrea o pus, entonces ya es un niño que es candidato a estudiarse por un inmunoalergólogo y descartar una inmunodeficiencia o un error innato en la inmunidad. Que eso ya es hablar de una subespecialidad para detectar daño pulmonar crónico. Gracias, doctor. La última pregunta que tenemos: ¿qué cuidados debemos dar a los menores con infección en vías respiratorias y cómo evitar que se complique? Ahí es importante, para evitar complicaciones en todos los niños y en cualquier patología, es acudir de forma oportuna a recibir atención médica. Desafortunadamente estamos acostumbrados a automedicar a los niños, ¿sí? Y hasta que ya vemos que están complicados, acudimos a valoración médica, lo cual no es lo correcto. Y es lo que nos acarrea a que cuando llegan el paciente a valoración pediátrica, habitualmente ya está complicado o acude porque realmente ya presenta alguna secuela. Entonces, ¿cómo debemos de evitar las infecciones? Pues con lo que ya habíamos mencionado, desde el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y evitar contacto con personas enfermas, aunado pues a la buena alimentación y a completar su esquema de vacunación. Muy bien. Muchas gracias, doctores, por aclarar las dudas de quienes nos acompañan. Antes de pasar al giveaway, les comentamos que contamos con un precio especial en este combo en cada uno de nuestros hospitales Star Médica, así como precios especiales en estas pruebas de manera individual. Contáctanos para mayor información. Ahora sí, pasamos al giveaway de esta sesión. Los participantes son quienes dejaron sus dudas sobre el tema en los primeros 15 minutos de este live. El ganador se llevará un combo de pruebas de enfermedades respiratorias, y el cual incluye prueba del virus sincitial respiratorio o SR, prueba rápida de influenza A y B, y prueba de antígeno COVID-19. Y bien, vamos a ver, el ganador es Eli Wally. Felicidades, Eli. Nos pondremos en contacto contigo a través de nuestras redes sociales. Doctores, ¿hay algo más que quieran agregar? Pues yo quiero concluir con las 3 estrellas con las que se van a ir todos los papás y todos los que nos están escuchando. La primera,
La alimentación adecuada, balanceada, en cantidad y calidad, con horario establecido, muy importante para establecer un apetito. Una mejor nutrición va a llevar una mejor absorción y un incremento adecuado de peso y talla para los niños, y esa sí es una medida preventiva a corto plazo para evitar que se enfermen tanto. La segunda estrella, buen estado y de hidratación. Muchas veces no estamos acostumbrados a tomar agua y el niño necesita agua, no tanto biberón, mucho menos refrescos o sodas o jugos, agua. Es muy importante que acudan a consulta para que les calculen los requerimientos de agua al día de acuerdo al peso y la edad que tenga el niño. Al mantener un buen estado de hidratación, sobre todo cuando está enfermo, se controla mucho mejor la fiebre y no se requiere de tantas dosis de antipiréticos para controlarla. Y por último, la tercera estrella, la consulta oportuna. Ya recibiendo esta información por 3 especialidades diferentes, de oncología, de inmunología, alergia y de urgencias, ya los papás están informados y la información es el poder para acudir a tiempo y evitar complicaciones. Estamos para servirles como grupo, como equipo, en esta su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Star Médica. Gracias. Gracias, doctor Alejandro García. Le recordamos el servicio que tenemos en emergencias pediátricas 24/7 con este equipo de pediatras. Muchas gracias a quienes nos estuvieron con nosotros durante este en vivo. Un espacio organizado para compartirles información de salud con médicos especialistas y, por supuesto, aclarar sus dudas. No olviden compartir esta información tan valiosa con sus seres queridos y cuidarse durante esta temporada. Manténganse al tanto de nuestras redes sociales para conocer las fechas y dinámicas de nuestros próximos Star Medica Talks. Gracias y buenas noches.